Askurukipan takanitaki. Askurukipanaya chiri. Askurukipan takanitaki. Wale, ya te acabo de empezar aquí poniendo, ¿ya? Vamos a seguir con el aprendizaje. Estamos viendo. Askurukipan, a ver, creo que. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí, empezamos. La última clase hemos visto lo que son vocales, ¿no? Y hemos un poquito introducido a lo que es la diéresis. Vamos a terminar ahora, vamos a aprender las reglas cuando se utiliza la diéresis en la escritura del idioma aymara, ¿ya? Entonces hemos dicho, en las diéresis vamos a utilizar en las vocales, ¿no? En las tres vocales, ¿no? Entonces en la vocal A, en la vocal I y en la vocal U. ¿Ya? Entonces, las diéresis no se utiliza con los consonantes, nada. Entonces, simplemente se utiliza con las vocales. Y hemos dicho que en Aymara la diéresis se conoce como alargamiento vocálico. Entonces, sayajita, ¿no? Entonces, cuando pronunciamos la vocal, cuando está con diéresis, alargamos el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a decir así, doble tiempo, ¿ya? Entonces, doble tiempo vamos a pronunciar la diéresis. ¿Qué significa? Entonces, en vez de decir A, vamos a decir A. En vez de decir I, vamos a decir I. En vez de decir U. Entonces, un poquito vamos a alargar la vocal al momento de pronunciar, ¿no? Cuando se encuentra la diéresis. ¿Ya? Entonces, eso van a tener muy en cuenta. Ahora, ¿en qué circunstancias se utiliza? Entonces ahora vamos a conocer las reglas de cuándo se utiliza la diéresis. Entonces existen algunas reglas cuando utilizar lo que es la diéresis. Primera regla, se utiliza en contracción, ¿ya? En contracción. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? I am, ¿no ve? Dos palabras, ¿no? Entonces, esto podría contraer, ¿no? Así, ¿ve? ¿Verdad? Entonces, esto es una contracción. Pasa exactamente lo mismo en el idioma aymara. Por ejemplo, el número 2, ¿no? El número 2, paya, ¿no? El número 1, ¿no? Maya, ¿no? Por ejemplo, la palabra kaya, kaya. La palabra naya, naya, ¿no? Estas son las principales palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo paya wak, paya uta, paya, ¿no? Así tendría que decir, ¿no? Sin embargo, en vez de decir paya uta, paya wak, paya iwija, paya jaque, simplemente digo pa, ¿no? Entonces yo digo pa uta, pa jaque, pa iwija, pa. En vez de decir paya, simplemente utilizó la forma contraída. Exactamente lo mismo con el maya. Entonces digo, ma uta, ma jaque, ma ibija, ma pisi, ma, ¿no? Entonces, de forma contraída. Lo mismo con la palabra kaya. Entonces, en vez de decir kaya uta, kaya jaque, kaya pollo, digo ka uta, ka pollo, ka jaque, ¿no? Entonces, ka, la forma contraída. Entonces, en vez de decir naya, ¿no? También puedo decir na. ¿No? Na.
Estas son las principales palabras que se utiliza la contracción, ¿ya? Entonces, esto es la contracción. Como pueden ver, en vez de escribir de forma completa, vamos a escribir de esta forma y además va a depender mucho del contexto cuando utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si estoy utilizando números, no voy a decir pa, ¿no? Entonces voy a decir paya. Pero si expreso simplemente como adjetivo, ¿no? Una cantidad, voy a escribir de esta forma. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta respecto a contracciones? Amuyasiti, Hanatanicha. Sí, se entiende, Yatichiri. Ya, wale, kuyaka Felipe. Kiti Kanaski chanamoiki. Edgar. yatichiri. Ya, wale. Entonces, este es el primer uso, ya. Akam kelak abhat, ya. Pero recuerden, cuando hacen referencia a objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerden, por ejemplo, si estoy utilizando, son dos números, ¿no? Si estoy expresando números, van a escribir de forma completa. Pero si están utilizando como adjetivo, para decir, por ejemplo, 5 casas, 10 autos, o en este caso, 2 casas, una casa, no sé, van a expresar de esta forma, van a escribir, no más que expresar, ¿no? Y obviamente también van a expresar, ¿ya? Vale, esa es la primera o el primer uso, ¿ya? A ver, como actividad para que despierten, escriban un ejemplo de cada uno, ¿ya? Un ejemplo con esto, un ejemplo con esto, un ejemplo con esto, un ejemplo con esto, ¿ya? ¿Ya? Algo sencillo. No es necesario que escriban toda una oración, ¿ya? ¿Vale, Kitty? Amoyasiti, Hanas Kitty, Hanat Hanicha, Kunhama Kisa. ¿Queda claro, no ve el ejercicio? ¿Ah? Juan Kasiptati. Listo, yatichiri. A ver, Ullaranim. Ahora que suma uru ka marca nasuti. ¿Ya? ¿Vale que? Timpis. Naya Yatichi. A ver, Ullaranim. Pa, 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 milky. Ma, tanta. Ka, uta, na, pa, pisi. ¿Ya? ¿Vale que? ¿Qué timpis? Naya Tichiri. ¿Ya? Culiacaidem. Pa, warmi, ma, wawa, ka, hake. Na, utaja. ¿Ya? Nada, un poquito vamos a reforzar ahorita, ¿ya? ¿Qué timpis? A ver, Naya Yatichiri. Pa Walpanaka, Ma Pucha, Ka Alpachu, Na Yatichiri. ¿Ya? ¿Qué timpis? ¿Qué timpis? ¿Qué timpis? Naya yatichiri. ¿Ya? Hugo, Gilete Hugo, Ullaranim. Pa warmi. Pa suti. Ha kollo. ¿Ya?
¿Ya? Walikiu. Entonces, recuerden utilizar las contracciones en estas palabras principalmente, ¿no? Y va a depender de la circunstancia también, ¿no? Entonces, hay que familiarizarse un poco con lo que es el Aymara, ¿ya? Ese es el primer uso. En un momento vamos a reforzar algunas cositas. Segundo uso tiene que ver con unión de palabras. Unión de palabras. Unión de palabras hace referencia a juntar dos palabras en uno, ¿ya? Entonces, paar, maya chaphat, cuat ukau, akajiat hitat, chakanakam, el taphat, ¿ya? Ejemplo, días de la semana, ¿no? Por ejemplo, lunes, ¿no? Inti, uro, ¿no? Esto es lunes. Ah, no, esto es domingo, ¿no? Esto es domingo. Entonces, paxi, uro sería lunes, ¿no ve? Inti, uro, domingo, paxi, uro, ¿no? Entonces, como se dan de cuenta, son dos palabras, ¿sí? Entonces, son dos palabras. Pero en lugar de escribir dos palabras, yo podría escribir de la siguiente manera. Aquí voy a colocar. Entonces, voy a decir normal. En este caso, inturu, ¿no? Inturu va a ser, ahí está, ¿no? Aquí como hay choque de vocales, simplemente nos quedamos con el vocal U, ¿ya? Entonces, además, agregamos la diéresis. Exactamente lo mismo aquí, ¿no? Entonces decimos paj, suru, paj, suru. Entonces, paj, suru, ahí está la diéresis, ¿no? En este primer caso, en este segundo caso. Entonces, estamos juntando dos palabras. Ahora, no solamente va a ser en los días, por ejemplo, también se tiene en cuenta en expresiones de tiempo. Por ejemplo, el famoso chica uru, ¿no ve? ¿Qué es chica uru? Mediodía. Mediodía. Chica aroma, medianoche, ¿no ve? Una expresión de tiempo. Entonces, son dos palabras. Entonces, también yo puedo unir en uno, ¿no? Entonces, puedo decir chikuru, chikuru. Entonces, esto ya es una palabra, una sola palabra, ¿no? Entonces, hay una unión de palabras, dos palabras juntas. Ahora hay otras palabras, como por ejemplo, uta. ¿Qué es uta? Casa. 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 Anka. Anka. ¿Alguien sabe qué es anka? Afuera. 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 Uta anka, ¿no? Entonces, fuera de la casa, más o menos, ¿no? Entonces, esto, mira, voy a decir, mira, ambos son A, ¿no ve? Ambos son vocal A. Entonces, simplemente voy a eliminar, ¿no? Ahora pongo utanka. Utanka significa patio. ¿Ya? Patio. ¿Ya? Pero son dos palabras compuestas o juntas, ¿no? Está juntada simplemente dos palabras. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí. Isa. ¿Ya? Walik. Eso es unión de palabras. Dos palabras, cuando juntamos dos palabras, utilizamos la diéresis. Siguiente caso. Hasta el momento hemos visto dos situaciones en las que los vamos a utilizar la diéresis. Tercer caso, en tema de sufijos. Sufijos. En sufijos se va a dar en dos situaciones, ¿ya? En dos situaciones. Por ejemplo, se va a dar en
las siguientes, no siquiera en dos, en varias situaciones. Primera situación, vamos a decir en verbalizador. Cuando un sufijo es verbalizador, ejemplo, jaque, ¿qué es jaque? Persona. 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 Ahora recuerdan cuál es la característica de un verbo en Aymara. Dígame un verbo cualquiera. Caminar. Caminar, ¿ya? Entonces, este sería sarna, pa, ña, ¿no ve? Todos los verbos terminan en el infinitivo ña, ¿no ve? Entonces van a terminar en aña, iña, uña, ¿no ve? ¿Recuerdan? ¿Sí, no ve? ¿Amtasiptati? Sí, atichiri, Isa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sarna, caña es un verbo. Ahora, jaque es un verbo. No, Persona No, sería. no. esto es un sustantivo, ¿no ve? No es verbo, ¿correcto? Pero esto, sustantivo, yo puedo volver en verbo. Por eso se llama verbalizador. Entonces, ¿cómo lo vuelvo verbo? Le agrego el aña, o el ña en todo caso, el infinitivo, el sufijo ña. Entonces, cuando es sustantivo y le vuelvo verbo, se convierte, o utilizamos en este caso, la diéresis, ¿no? Entonces yo digo, que, ña. Ahora sí, lo he convertido en verbo, pero utilizamos la diéresis porque esto es un sustantivo. ¿Sí entiende? Sí, señor teacher. ¿Ya? Entonces, jaqueña tiene una connotación especial esta palabra, ¿ya? Pero voy a decir como ser gente. Pero, a ver, ser gente, o sea, en castellano la interpretación sería bien diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Jaqueña, ¿no? Ser gente, pero yo soy gente, ¿no? Pero hace referencia, el mensaje es todavía más profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno se casa, dicen, te ponía ¿no? Vas a ser persona siempre. Pero se refiere a que te vas a comportar como tal, no sé, no vas a hacer quedar mal, algo así, ¿no? Entonces, principalmente el mensaje, la interpretación es diferente, ¿ya? Entonces, hakein. Ahora, de esta forma yo puedo convertir, digamos, verbalizar, digamos, sustantivos, ¿ya? Sustantivos. Por ejemplo, otro, a ver, no sé, se me ocurre pisi, ¿no? Pisi. Esto es un sustantivo. Yo también puedo decir pisciña, ¿no? Ser gato, ¿eh? Entonces, simplemente lo que está haciendo es verbalizar, convertir en verbo un sustantivo. En este caso, añadiendo el sufijo ya. Y en ese caso, utilizamos el o lo que es la diéresis. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat, Hanicha, Sí se entiende, atichiri. ¿ya? Kiti, Hanamuiki, Hanahaya. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro o no queda claro? Ya teacher, una pregunta. Entonces, en Sí. todo caso, si escribo, por ejemplo, claro, el sustantivo es pisi, dijo, ¿no? Ujú. Entonces, al pronunciar ya diría pisiña, pisiña, así. Correcto. Alargamiento vocálico, ¿ya? Ay, ay, ay. Mm, ya. Cada vez que Entonces, vean si es diéresis, tienen que alargar sí o sí la vocal, ¿ya? Si no, no tendría sentido utilizar la diéresis, ¿ya? ¿Alguna otra no, pregunta?
Tichiri, otra palabra, mancaña, o sea, Ya, habría pero eso, mancaña ya es verbo. verbo, ¿no? Mm, Entonces, en este caso tiene que ser un sustantivo. correctamente, ¿no? Por Ya. ejemplo, no sé, pollo. ¿Pollo qué es? Sustantivo o verbo. Sería sustantivo. Sustantivo, cerro, ¿no ve? No es verbo, cerro. Entonces yo puedo decir pollo, polluña, ¿eh? Ser cerro, ¿no ve? Entonces, en ese caso, se convierte, o utilizamos la diéresis. Otro sustantivo, no sé, jauira, ¿qué es jauira? Río, Río. ¿no ve? Entonces yo digo, ser río, jauira, ña, ¿no ve? Entonces, cuando yo convierto un sustantivo en verbo, utilizamos la diéresis. ¿Está claro? Hanati, Hanicha. Ya, Buenas que ya tichiri. Walik. Seguimos. Ahora, ese es el primer caso en sufijos, ¿correcto? Ahora, siguiente caso también en sufijos. ¿Ya? Siguiente caso en sufijos, conjugación en tiempo futuro. Cuando conjugamos un verbo en tiempo futuro, vamos a utilizar la diéresis. ¿Ya? Cuando configura, o no, cuando utilizamos. Ejemplo, saraña, este es el verbo ir, ¿no ve? Este es el verbo ir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo en futuro? Iré, ¿no? Entonces, digo sará. Entonces, como pueden ver, estoy conjugando este verbo en tiempo futuro, iré, ¿sí? Sará. Otro verbo, no sé, aña, ¿no? Entonces, aña, man, a, ¿ah? Comeré. Otro verbo, a ver, no sé, yatichaño. Yatichaño es enseñar. Entonces, esto voy a decir, enseñaré, ¿no? Entonces, ti, ya. ¿No ven? Entonces, esto va a ser enseñaré. Entonces, como pueden ver, aquí estamos utilizando para conjugar lo que es tiempo futuro. Más adelante ya vamos a conjugar, escribir. Entonces, tienen que escribir de forma correcta, ¿no? Utilizando lo que es la diéresis en tiempo futuro. Pero obviamente no diremos, ¿no? Iré así como en castellano. Siempre se conjuga, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diré, ¿no? Eh, Haruro, ¿no? Nayaj, tata, jauka, será. O sea, ja. ¿No? Entonces, ¿no ve? Pero aquí está el verbo, ¿no ve? Conjugada, con diéresis, porque estoy hablando de futuro. Entonces, cualquier verbo que exprese futuro, voy a utilizar la diéresis. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, Tanicha, Kunhama quizá. Hola, Tanay, ¿cuán ti? Hisa y atichiri, o sea, ¿Qué ti?
Está claro ya. sí, Hisa yatichiri. solamente cuando es el futuro, ¿no es cierto? Tiempo futuro. Tiempo futuro. Cuando conjugamos el verbo en tiempo futuro, utilizamos la diéresis, ¿ya? Ya. Utilizamos. Cualquier verbo, ¿ya? Lo convertimos o lo utilizamos en, no utilizamos, sino Escribimos. cualquier verbo que conjuguemos en tiempo futuro, vamos a utilizar la diéresis, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Bien. Siguiente caso. Seguimos en sufijo. Siguiente caso tiene que ver con igual verbo, verbos en tiempo pasado testimonial. Cuando el verbo está expresado en tiempo pasado testimonial, también utilizamos lo que es la diéresis, ¿ya? ¿Cuándo es tiempo pasado testimonial? Entonces podría ser, por ejemplo, tiempo pasado nada más. Tiempo pasado testimonial es que nosotros hemos estado presentes en esa situación, ¿ya? En una situación pasada, nosotros como testigos, ¿ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, simplemente un pasado, ¿no? Año pasado. Entonces, pero pasado testimonio, año pasado yo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, cuando hemos estado presentes en esos hechos pasados. En este caso, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, Saraña. ¿Qué verbo es esto? Ir. Ir. ¿Ya? Esto es ir. Entonces aquí yo puedo decir yo, Nayaj, Sara, Yat, Wa. Nayaj, Sara, Yatwa. En este caso va a decir tiempo pasado, yo iba. Yo iba. Tiempo pasado testimonial. No estoy diciendo él iba, ¿no? Yo iba. Otro pasado testimonial. Saraña. Jutaña, ¿no? Jutaña. ¿Este qué es verbo es jutaña? Venir. Venir. Venir, ¿no? Entonces yo digo, Nayaj, Nayaj, Juta, ¿no? Entonces cuando conjugamos siempre vamos a quitar el infinitivo, ¿no? Juta, Yat, Wa. Yo he venido, ¿no? O yo venía, ¿no? Entonces aquí está la diéresis. Entonces, cualquier verbo que conjugue en tiempo pasado testimonial, vamos a utilizar también la diéresis. Ahora estas reglas las voy a enseñar más adelante, ¿no? Cuando utilizamos. De hecho, creo que hemos aprendido en Aymara básico, ¿no ven? Entonces, hay una regla básica para colocar los sufijos cuando estamos conjugando verbos, ¿no? En diferentes tiempos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo estamos? Hanaskiti, Hanicha. Profesor, una consulta. ¿Y si, o sea, este de tiempo pasado aplica para todos los verbos o hay alguna excepción? Todos los verbos que estén en tiempo pasado testimonial, ¿ya? Ah, ok. Gracias. Pero solamente en tiempo pasado testimonial. Como el anterior, ¿no ve? En tiempo pasado, o perdón, futuro, todos los verbos van a estar con diéresis. En tiempo pasado testimonial, todos los verbos van a estar con, o se van a conjugar con diéresis, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?
¿Queda claro? Tiempo pasado testimonial. Bien, seguimos entonces. Ahora, en exclamativos, seguimos en sufijos. Exclamativos, cuando expresamos exclamaciones, ¿ya? En castellano utilizamos para exclamaciones signos de admiración, ¿ve? Entonces decimos, qué bien, ¿no? ¿Ya? Pero aquí utilizamos sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Esto sería una exclamación. En Aymara no se utiliza los signos, es como los interrogativos, ¿no ve? Entonces los interrogativos, ¿no? Como yo les digo, utilizamos para identificar qué es pregunta, ¿no? Por ejemplo, digo, "Kitisa", ¿no? Pero este sa ya me dice que es pregunta. Utilizamos sufijos en el Aymara, ¿no? Entonces no decimos, "Kitisa", ¿no? "Kitisa", ¿no? "Kitisa", ¿no? No entonamos en Aymara, ¿no? "Kitisa", ¿no? Pues "Kitisa" es, ¿quién es? ¿No ve? Es una pregunta, ¿no? En castellano sería, ¿quién es? ¿No ve? Entonamos. En Aymara, no. Pero yo les había dicho, ¿no? Se utiliza, o al menos yo utilizo el interrogativo para hacer entender al lector que es pregunta, porque muchas veces no todos los lectores son hablantes de la Aymara, ¿no? No todos. Además, hasta si fueran hablantes de Aymara, muchas veces los Aymaras sabemos hablar, pero no sabemos escribir, ¿no ve? Entonces es la dificultad, ¿no ve? Exactamente pasa lo mismo en signos o de admiración, en exclamativos. Entonces, en vez de decir, qué bien, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, qué bien sería el equivalente Jusa, ¿no? Jusa o Wali. Entonces yo digo, Jusasa. Ahí está. O podría decir, Walisa. Walisa. ¿Eh? Simplemente alargamos la última vocal, por eso utilizamos la diéresis. Entonces, esto va a ser una exclamación. Me dejo entender, ¿no ve? Jusasa, Walisa, ¿no ve? Simplemente estoy alargando la vocal. Esto es una exclamación. Otra exclamación común, por ejemplo, ¿no? Ah, cuando está caliente. Achijo, ¿no ve? Achijo, ¿no? Achijo. Esto es caliente. ¿Cómo exclamamos cuando está caliente? A ver, ¿cómo expresamos? ¿Nunca han expresado en Aymara caliente? Achachao. Achichiu, ¿no? Achichiu. Sí. Ahí está. ¿Eh? Simplemente la última vocal alargamos cuando es expresión, en este caso, exclamativo en Aymara. ¿Ya? Y por lo tanto, la última vocal, como estamos alargando, lleva la diéresis. Hanat, Hanich, Ya tichiri en frío, alalau. alalao, ¿no? Entonces, por ejemplo, lawa, ¿no? Entonces decimos alalau, alalau, alalau. Ya, en este caso hay una excepción, ¿no? Porque termina en consonante. Entonces yo puedo decir alalawa, ¿no? No, en este caso no va. Alalawa, ¿no? Pero no expresamos así, ¿no ven? Entonces simplemente con elisión vocálica. Alalau, ¿no ven? ¿Ya? Porque si no, aquí habría choque de vocales también, ¿no? Podría decir así. Alalau, ¿no ven? Ali, Pero ya.
habría choque de vocales. ¿Ya? Entonces, esto sí va a ser así nomás, porque no termina en vocal, pero si terminara en vocal, necesariamente va a tener lo que es diéresis. ¿Ya? ¿Alguna otra palabra? ¿Se entiende exclamativos? ¿Cómo utilizamos? Hanat, Hanicha. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, en exclamativos utilizamos también lo que es la diéresis. ¿Ya? Seguimos. Seguimos en sufijos. Ahora, Profesor, una consulta antes de sí, que pase. Eh, en este caso que estaba hablando del sufijo sa, ¿tendría algún significado? O sea, al traducirlo en español. es interrogativo. O sea, es solamente como para... Para hacer preguntas. Ya. Ahora, obviamente, el sufijo sa se utiliza en diferentes contextos, pero el primer uso del sufijo sa es para hacer preguntas con pronombres interrogativos. Entonces, por ejemplo, el qué, cómo, quién, dónde, son pronombres interrogativos. En Aymara tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Kiti, cauca, kuna, cauqui, kunakata, ¿no? Todos esos se conjugan con sufijo sa para que sea pregunta en realidad. Entonces, en ese caso utilizamos el sufijo sa, ¿ya? Entonces, es Está bien. interrogativo. Gracias. Gracias. ¿Ya? Bien, siguiente caso en el cual utilizamos, seguimos en sufijos, es desiderativa. Desiderativa. ¿Ya? Desiderativa. Am, ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la conjugación de verbos, ¿ya? Ejemplo, a ver, el famoso ejemplo típico, saraña. ¿Qué es saraña? Ir, Ir. ir, Entonces conjugamos, quitamos el infinitivo ña, perdón. Entonces yo digo, voy a conjugar de forma desiderativa, ¿ya? Saran, chat, saran, chat. Esto es, tengo ganas de ir. Sarancha. Ahí está la diéresis. Saranchatua o sarancha. ¿Eh? Ahí está la diéresis. Así como esto podemos conjugar con varios verbos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un perrito, digamos, ¿no? En la calle, a veces, ¿no? Está a punto de morirse, ¿no? Sí, o están bien flaquitos, ¿no? Así apenas están andando, ¿no? Entonces, jihuancha, ¿no? Entonces, jihuaña es morir, ¿no ven? Entonces digo, jihuancha. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí, jihuancha? A punto de morir, agonizando, moribundo, moribundo, ¿no ve? Pero aquí está la diéresis. ¿Me dejo entender? Cuando expresamos verbos en forma desiderativa, utilizamos la diéresis. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hay otro ejemplo, a ver, vamos a decir. ¿Qué es hachaña? Llorar, llanto o llorar. llorar. Hachaña es llorar. Verbo llorar. ¿Eh? Ahora, por ejemplo, ¿no? Digamos, medio que quiero llorar, mi ojo está rojo, así, ¿no? No estoy llorando, en realidad. Estoy a punto de llorar o quiero llorar. ¿No ve? Tengo ganas de llorar. Entonces, eso es hachancha. ¿Me dejo entender, no ve? Hachancha o hachancha kiu, ¿no ve? O sea, quiere llorar, pero no está llorando, ¿no ve? Hachancha. ¿No ve? ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, esto es como a punto de llorar. Llorar podría ser eh, querer llorar, ¿ya? Eso es
a esa forma de expresar se llama desiderativa, ¿ya? Y en ese caso también utilizamos la diéresis. ¿Se ha entendido? Hanati, Hanicha. No, ya di chiri. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Ninguna? Ya te eché una consulta. Adelante, adelante, Luis Ángel. Mi pregunta es, bueno, en los 3 ejemplos que usted menciona, veo que los 2 de abajo terminan en, bueno, en echar, digamos, ¿no? Termina. El primero no, tiene una terminación diferente. ¿Eso tiene alguna regla, algo? Ah, sí, depende de la conjugación. Por ejemplo, todos podríamos volverlo así. Hiwanchatua. Hachanchatua. Ahora, aquí me faltaría la H. Ahora, en ese caso, los 3 ejemplos hacen referencia a mí. Saranchatua, no tengo ganas de ir. Hiwanchatua, estoy a punto de morir. Hachanchatua, no quiero llorar. Pero me estoy refiriendo a uno, a la primera persona que sería yo. Pero en este caso, por ejemplo, Sarancha, o sea, con ganas de ir, ¿no? Aquí sería, ¿no? Podríamos aquí complementar con cualquier otra persona. ¿Me dejo entender? ¿Eh? Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. No estoy identificando el sujeto. ¿Me dejo entender, no ve? Aquí no se entiende si es primera persona, segunda persona o tercera persona. No, aquí no hay sujeto todavía. Pero sí complemento. Jupaj Sarancha Quinoa, ¿no? Él tenía ganas de ir, ¿no? Jupaj Jiwancha Kiwa, ¿no? Él, ¿no? El ki en tercera persona. ¿Me dejo entender? Eso vamos a aprender cuando estemos conjugando, pero a lo que quiero ahora es que se entienda que cuando utilizamos o conjugamos el verbo en forma desiderativa, utilizamos o lo que es la diéresis. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ha entendido mi respuesta o no? Walikit, Hanich, Kunhamakis, Hanati. Sunip, Hama, Sunip, Ham. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí son el uso de lo que son los o las diéresis, ¿ya? Ukakamao. Esas son las reglas básicas de cómo utilizar la diéresis. Entonces, tomando en cuenta estas reglas, ahora ustedes van a escribir de cada uno un ejemplo, ¿ya? Entonces, maya jutir, yatakawita queja, ma nephat, ¿ya? Para un ejemplo van a escribir para la siguiente clase, de cada uno, ¿ya? Y vamos a leer, o van a leer, ¿ya? Kama jutir urkam taqin, y ya por ikisiñani. Hasta el día jueves, que estén muy bien. Ikisinkam taqini. Ikisinkam yatichiri. Bye. Vale, ikisinkam, ikisinkam. Isinka Maya.